Para conversar sobre este tema hemos invitado a Alejandra González Guerrera. Ella es candidata a doctora en Ciencias Políticas, especialista en asuntos de género, contextos violentos y también en Medio Oriente. Ella se encuentra en la Ciudad de México. Alejandra, bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Alejandra, quiero comenzar preguntándole por las impresiones generales que usted tiene y el análisis que se puede hacer del papel de la mujer en la actualidad en Arabia Saudita a raíz de esta pequeña apertura que ha tenido el país a nivel cultural y sobre todo esos pequeños espacios que le ha empezado a conceder a la mujer. Pues justamente la palabra correcta es concesión, porque han habido pequeños guiños de apertura, ¿no? Como dejarlas entrar a estadios o dejarlas manejar, usar motos, pero pues siguen siendo ciudadanas, llamémoslas, de segunda. No tienen total acceso a los derechos, a pesar de que Arabia Saudí ratificó la CEDAW, no tienen pleno acceso a los derechos, no tienen igualdad, no hay gran acceso a trabajos, a libertades básicas como elegir la ropa. Pero poco a poco estos lugares se van ganando por medio de activismos, de luchas y también de presiones externas, que estas han sido muy importantes con el príncipe que desde 2018 ha presionado estos pequeños cambios. Alejandra, justamente le quería preguntar por estos logros, estas concesiones que tienen ahora las mujeres allí en Arabia Saudita. ¿Se dan a través de luchas por parte de los colectivos femeninos, si es que los hay allí en Arabia Saudita? ¿Se da por presión internacional o esto cabe dentro del marco que está viviendo el país de esta apertura a todo nivel, como lo decíamos en la introducción del programa? Es una combinación de todas. La organización feminista dentro del país es prácticamente imposible, ¿no? Pero sí hay desde el exterior de la diáspora grandes presiones para esos cambios y también las políticas internacionales para que Arabia Saudí forme parte de ciertos grupos necesita tener cambios al interior. Lo de los estadios, vuelvo a esto, parece nimio, pero la FIFA no permite que ningún país sea parte de la organización, sino las mujeres no pueden entrar a los estadios, que eso lo vimos con Irán en el último mundial, ¿no? Iban a perder su boleto porque no dejaron entrar a las mujeres. Entonces, estas presiones externas ayudan muchísimo y también esta nueva imagen que se pretende dar del país al exterior. Alejandra, ¿cómo entender esa imagen que está queriendo vender Arabia Saudita al exterior? Un país, como lo decíamos en la introducción del programa, que quiere venderse de una manera diferente, pero no necesariamente de la forma en que Occidente quiere que sea este país o que comprenda el sentimiento occidental de cómo debe ser el rol de una mujer. En ese orden de ideas, mi pregunta va dirigida a cómo entonces es la imagen de la mujer que quiere vender a Arabia Saudita en este nuevo escenario, en este nuevo contexto. Bueno, lo primero, y está en las leyes, ¿no? La mujer debe estar dentro de su casa y debe formar a una familia. La primera función de una mujer para los saudíes al interior es ser madre y estar a cargo del espacio privado. Pero también con esta imagen que necesita dar, está teniendo estos pequeños guiños de apertura. Entonces, bueno, sí, se les permite ir al cine, pero para lograr que una mujer dirija una película lo tiene que hacer escondidas, como pasó con Washta, ¿no? Entonces, sí hay apertura, pero son guiños casi como para cumplir con los requisitos, no para realmente hacer que las mujeres sean parte de la vida social y política de Saudi.
No tienen una actividad social, no tienen un rol definido en la política, o bueno, no existe un rol de la mujer en la política de ese país. Aquí puede ver uno, y han sido parte también de estas críticas que hace la comunidad internacional a Arabia Saudita, es justamente pues esa falta de rol que se le puede dar a la mujer y a otros colectivos al interior de la sociedad saudita. Pero lo que uno ve desde Occidente es que como hay una inmensa y millonaria industria petrolera de por medio, las críticas, o por lo menos la recriminación a nivel internacional, no es igual, no es con el mismo rasero que se mide a Arabia Saudita como se mide a otros países de la comunidad internacional que no tienen tantos recursos. Aquí, ¿qué crítica se le puede hacer a organismos internacionales y a la sociedad por, digamos, ser cómplices? Puede ser la palabra, tal vez, Alejandra, de esta disminución de la mujer en esta sociedad. Sí, bueno, claro que no solo el poderío económico que tiene Saudi por las grandes reservas de petróleo, sino también la alianza estratégica que tiene con ciertas potencias en Occidente y también en Oriente. Con China también tiene ciertas alianzas. Entonces, esto hace que las observaciones que se hacen desde Occidente sean mucho más acotadas, mucho más restringidas y sean solo como tal observaciones, no se apunte, aunque son países muy distintos, con contextos y situaciones políticas y sociales y desarrollo histórico muy distinto. Las situaciones de las mujeres iraníes y saudíes en cierto punto se podrían comparar, pero no es comparable la presión internacional que tiene el gobierno iraní, que tiene el gobierno saudí para impulsar la igualdad política, social, laboral y económica de mujeres en estos países. Alejandra, usted menciona otro caso muy particular del mundo musulmán y es el caso de Irán. Allí en los últimos meses sí que hemos visto a colectivos de mujeres, a grupos de ellas y de otros ciudadanos salir a las calles para pedir, reivindicar ciertos derechos de la mujer en Irán. Pero si uno compara Irán con Arabia Saudita, el papel de la mujer es mucho más abierto. En Irán las mujeres pueden ir a estudiar, pueden desplazarse con cierta libertad hasta cierto punto dentro del país. Se les obliga a tener un comportamiento, pero si uno compara, los dos roles de la mujer son completamente distintos, entendiendo también que dentro del mundo musulmán son países enemigos. ¿Cómo puede uno diferenciar esos dos roles y esas dos luchas que al final del túnel se juntan? Bueno, justamente estos dos países se podrían comparar fácilmente, pero vienen de momentos distintos. La islamización del espacio público en Irán ocurrió como una respuesta a una revolución. Antes del 79, el espacio público en Irán era distinto. De hecho, incluso hubo prohibición del velo. Pero a partir de la revolución del 79 y la islamización del país, es que se impone cierta vestimenta a las mujeres, pero no es exactamente el vestuario que se debe usar. En cambio, en Saudí, sí, en Saudí se tiene que usar por completo la valla, se tiene que cubrir por completo de una forma en específica. En Irán solo se tiene que usar el velo y seguir el hijab de cierta forma, no tienen que usar el chador. Pero también Irán, como explico, esta es una respuesta a un movimiento político y social. En cambio, Saudí nunca ha tenido una revolución y nunca ha tenido un cambio político desde la fundación en 1932 del reino de Arabia Saudí. No ha habido ninguna revuelta, ninguna protesta que perdón, que le signifique algún riesgo al régimen en el gobierno. Claro, justamente otro de las aristas que tiene este reportaje es la industria cinematográfica naciente que tiene este país, en donde la mujer también está empezando a tener ciertos roles destacados, tanto a nivel actoral como a nivel de producción y a nivel de dirección. Hay quienes creen que este desarrollo y esta apuesta por la industria cinematográfica es precisamente para darle a los ciudadanos un poco de aire, un poco de oxígeno, a raíz de esos escenarios de manifestaciones que vimos en el marco de la primavera árabe, un escenario que Arabia Saudita no quiere llegar a ver justamente por esa represión
tan fuerte que se vive allí. ¿Esta es una estrategia que está funcionándole allí a la Casa Real de Arabia Saudita para mitigar ese impacto de las manifestaciones, como usted menciona, que ha tenido lugar en Irán y en otros países como Libia, incluso Siria? Bueno, el cine también tiene funciones hacia afuera y hacia adentro del país. Hacia adentro del país sirve como una escapatoria, que como se ve en el reportaje, las mujeres yendo por primera vez al cine es impresionante. Además, el ritual de ir a espectar una película en una sala de cine es sumamente impresionante y es parte, y sí saca de la realidad, ¿no? Una pantalla blanca que en ese vacío permite espectar lo que sea, está llena de imposibilidades, es maravilloso, ¿no? Entonces, hacia adentro del país es ese momento de escapatoria, es tener representaciones de ciertas cosas, identificaciones y, bueno, todo lo que sabemos que el cine nos significa como obra de arte, pero también hacia afuera cuenta una historia. El cine nacional oficial se suele usar como una soft power, pero también para contar lo que se quiere que se sepa en el exterior, ¿no? Lo vemos muy bien con el ejemplo de Corea del Sur. El cine de Corea del Sur y el K-pop nos ha hecho voltear hacia un país que no estaba realmente en la mente de los habitantes del resto del mundo. Alejandra, a mí la sensación que me deja este desarrollo de esta industria cinematográfica allí en Arabia Saudita es que creo que ya tienen muy claro cuál es el poder, el alcance que tiene el cine como un medio de comunicación masivo, de entretenimiento, pero también tienen muy claro que además de ser una ventana hacia el exterior para mostrar esos cambios en Arabia Saudita, también es un mecanismo para difundir la propaganda estatal y enviar ese mensaje certero a la audiencia, camuflado dentro de una historia y dentro de una atmósfera de entretenimiento. Y esto sobrepasa esas críticas de censura y de represión que hay hacia Arabia Saudita. ¿Esto no es lo mismo, pero mostrado de una manera diferente? Sí, claro. O sea, el cine, de hecho, como se ve en el reportaje, está sumamente cuidado. Hay libertad de representación, pero no de expresión. Claro que pueden representar y claro que pueden contar historias, pero la historia tiene que ser la que desde la oficialidad se permite. Alejandra, allí al interior de la sociedad saudita es un país con una realidad muy ajena a América Latina y tal vez hay preguntas que se salen un poco de la historia que les presentamos en el reportaje, pero creo que vale la pena ponerlo en contexto para la audiencia en América Latina, y es al interior de este país, donde hay una familia real, una monarquía con poder absoluto, y a raíz de esta apertura hacia el mundo internacional en general, porque no solamente hacia Occidente, sino también hacia, usted ya lo decía, hacia China, por ejemplo, se han empezado a presentar algunas tensiones, sobre todo a nivel religioso. ¿Qué tan alta y qué tan preocupante es la tensión religiosa en un país religioso desde la médula per se? Bueno, para empezar hay que mencionar que el Islam que se practica en Arabia Saudí es el Islam suní, que a diferencia de Irán, en Irán se practica el chií, pero en la línea del sunismo ellos practican o ellos llevan el wahhabismo, que es sumamente conservador y que no permite la interpretación. De hecho, se le ha llamado el Islam puro, porque no hay adaptación ni interpretación de la revelación como tal o de lo que se interpreta como la revelación. La Sharia, que es la ley islámica que se hace a partir del Corán, los dichos y hechos del profeta, que son los hadices, y las fatuas que se hace, que lo hacen expertos de la ley, no hay interpretación. Entonces se tiene que seguir el Islam puro, como ellos interpretan que es el Islam puro. Pero, por ejemplo, el velo en el Corán no está mencionado que se tiene que usar un tipo específico de velo. Se habla de que las mujeres y los hombres se tienen que cubrir de una forma modesta. Y eso se interpreta según la regionalidad, la modestia se interpreta de ciertas formas. Pero, entonces, el régimen saud, al ser tan conservador, seguidores del wahhabismo,
cualquier signo o símbolo de apertura les significa a ellos una amenaza, porque no solo sería cambiar el régimen, para ellos la religión y la política están completamente imbricados, pero es una versión de la religión, no hay aceptación de otras formas. Claro, aquí lo que uno ve también, Alejandra, es que décadas atrás, antes de esta apertura, los censurados, los perseguidos y reprimidos eran los ciudadanos, que tenían que someterse a unas leyes del Estado. Ahora con esta apertura, y pese a que muchos sectores religiosos no están de acuerdo con el rey y no aceptan esta apertura, él lo ha defendido a capa y espada para imponerlo a los ciudadanos. Y ahora son los religiosos los que parecen ser los perseguidos por no aceptar este tipo de cambios. Se volteó la moneda a nivel social. Esto, hacia futuro, ¿qué repercusiones puede traer? Pues es que los religiosos ahora sean perseguidos, sino que no son del todo escuchados, son accionarios ante los pequeños guiños de cambio, como tal, que las mujeres puedan votar, que en Latinoamérica pues, nos suena como una casi locura que las mujeres no puedan votar, ¿no? Las mujeres saudíes tienen 11 años votando. Y eso para la reacción conservadora de los religiosos wahabíes, pues es una gran ofensa, porque es darle voz a lo que ellos consideran objetos, no sujetos de derechos políticos. Es claro ese punto, Alejandra. Para ir terminando, llegamos ya básicamente al bloque final de este análisis sobre este reportaje aquí en Reporteros Plus en France 24. ¿Qué futuro le espera entonces a la mujer en Arabia Saudita? ¿Más apertura, más roles definidos o una interpretación de una mujer del ámbito musulmán que solamente se adapta a estas condiciones de Arabia Saudita? Pues también de qué mujeres estamos hablando. Las mujeres de la élite que tienen ciertas posibilidades que hasta hace 5 años que no podían manejar, ellas podían pagar impuestos. Se está hablando de otras condiciones, pero pues también otras mujeres que no pertenecen a la familia Saud o que no pertenecen a las élites económicas, pues tampoco tienen grandes posibilidades. Lo que estos pequeños guiños de cambio pueden ser la semilla que siembre la necesidad de cambio dentro de la sociedad. Pero esto será a muy largo plazo por justamente el gran control que tiene dentro del país y quienes son sujetos de derechos dentro del país. Alejandra, pues muchas gracias por este análisis, por habernos puesto en perspectiva el rol de la mujer, de la industria cinematográfica como medio de comunicación masivo para llegar a los ciudadanos en esta nueva estrategia que tiene el gobierno, la Casa Real allí en Arabia Saudita, una realidad muy distinta a la que vivimos en América Latina, pero que vale la pena entender, no entenderla desde nuestra óptica, sino entendiendo la coyuntura y la realidad que se vive en este país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. La producción del programa estuvo a cargo de Jennifer Guevara y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Es todo por hoy. Pueden continuar en sintonía de France 24 y también encuentran más información en france24.com. Dejen sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.